damos la bienvenida a la presentación de Cuidarnos Transforma, una publicación que reúne experiencias, reflexiones y desafíos en torno al plan de cuidados del municipio B. Agradecer la presencia de las nuevas autoridades nacionales que nos están acompañando en esta jornada, autoridades departamentales también, e integrantes de la sociedad civil y de la academia. Les contamos que esta publicación contó con la participación de la alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano, la coordinadora del plan de cuidados, Beatriz Rocco, integrantes del área social del municipio B, Florencia Bastarrica, Karina Galante, Pierina Sosa, Yanela Lima, Andrea Hernández, Serrana Rubini, Jessica García, Janet Posija y Victoria Lanz, las consultoras Lilian Celiberti y Sol Escabino, quien a su vez escribió Amplificando la voz de la red de organizaciones de personas mayores del municipio B y de la cooperativa Caminos con la experiencia Conecta, la periodista Azul Cordo, quien participó amplificando la voz de la experiencia comunitaria de Barrio Sur y de las huertas comunitarias del municipio B. Y por último, la red de Ollas al Sur, quienes participaron con su reflexión sobre cuidados a partir de su experiencia comunitaria sistematizada por la docente Anabel Reira. Para iniciar con la parte oratoria, les contamos que vamos a tener 2 mesas en esta jornada, así que damos comienzo a la primera. Y presento entonces a quienes van a estar a cargo de ella, que es Silvana Pisano, alcaldesa del municipio B, y Beatriz Rocco, coordinadora del plan de cuidados del municipio B. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Lo mío va a ser el agradecimiento, porque vamos a escuchar a Beatriz Rocco, con quien venimos trabajando. Ustedes saben que este periodo 2020-2025 en el municipio nos encontró con muchos desafíos que fuimos con muchas ganas y de la mano con muchas y muchos de ustedes que están acá, desde los barrios, pero también desde distintos lugares. Cuando hicimos la convocatoria para el plan de desarrollo municipal, ¿no? Participativamente, uno de los temas que se colocaron por parte de la ciudadanía en general fue justamente este desafío de, los cuidados, ¿no? Este cambio de paradigma profundo que a nosotras nos sumaba, además, en todo el municipio, a reflexionar sobre cuál es el rol desde el municipio, desde el campo de lo local, para aportar en esto que nos supuso en realidad afirmarnos sobre 2 o 3 cosas, creo yo, que fueron las que guiaron todo este camino, ¿no? Por un lado, el tema de que todos y todas necesitamos cuidado. Ahí estaba yo justamente hablando en la puerta con algunas compañeras y decía, cuando desde el principio, además, vino Yayo Herrero acá a Montevideo y empezamos a ver esas dimensiones cómo traducimos a nivel de las políticas municipales, que ustedes saben, nos permiten los municipios. Acá hay concejales municipales, pero también parte del equipo, ¿no? Estos municipios tan nuevos que nos permiten justamente esa flexibilidad para poder innovar. Y reflexionar con la comunidad qué son los cuidados, ¿no? ¿Se acuerdan? Miro a Sol y a Lilian, aquellas primeras asambleas, además, en los barrios, que, significaba, en Parque Rodó, en Barrio Sur, ¿no? En la Plaza Liberseregni, significaba decir, ¿qué estamos pensando, ¿no? Sobre qué significa esto de los cuidados? Y otro desafío más que nos venía a nosotras, que era 2025, un contexto político de un gobierno nacional que estaba achicando
en realidad, e inclusive desmantelando muchas de las políticas sociales y sobre todo en el marco, además, de una pandemia cuando debió haber sido lo contrario, ¿no? Entonces, ahí salimos con el tema, ¿no? Tres puntos fundamentales: corresponsabilidad, ¿no?, entre varones y mujeres y todo lo que hicimos después. Ahí tenemos una de las imágenes a nivel de las campañas, ¿no? Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, pero con este paradigma de decir, sin comunidad no hay cuidados. Y una cosa que venimos siempre trabajando, y eso tiene que ver también con nuestra trayectoria, ¿no?, que es el barrio, que es el espacio público, que son las calles, que son los servicios, e inclusive también hasta los comercios del barrio. Ahí hicimos, miro acá al decano de Ciencias Económicas, porque hicimos dos cosas además con ellos. Una, por el lado de tratar de involucrar a los pequeños comercios y reflexionar también en la vecindad cómo aportaban al tema de los cuidados. Y bueno, y la otra en el marco de los convenios que ya nos va a contar Beatriz. Termino con esto. Estoy realmente muy contenta porque logramos, como también tratamos de hacer, ¿no?, digo, con los proyectos que llevamos adelante desde hace mucho tiempo, tener justamente una publicación con una pluralidad de miradas y de voces, como presentaba Jessica, que nos parece muy importante porque, bueno, sobre esto podemos releer, ¿no?, y ver qué cosas están bien y qué cosas tenemos que cambiar. Gracias por estar, por compartir, y le doy la palabra a nuestra coordinadora Beatriz Rojo. Buen día, buenas tardes, buen día. Gracias por estar, como decía Silvana. Creo que la presencia que acá tenemos da cuenta de la relevancia de este tema en todos los niveles de gobierno y también desde los gobiernos municipales. Y creo que ahí, siendo lo más objetiva posible, creo que el municipio B deja sentadas las bases para mostrar que se puede empezar políticas de cuidado desde los gobiernos municipales y que, bueno, que hay que seguir construyéndolas, fortaleciéndolas y revisándolas. Esta publicación, yo voy a hablar cortito porque en realidad me interesa luego el comentario de las compañeras en relación a la publicación, pero bueno, surge un poco, como decía Silvana, a partir de la generación del Plan de Desarrollo Municipal. Entonces ya surge con un componente participativo y dialógico, y fue así que solo se podía generar a través del intercambio con actores diversos, ¿no? Con la academia, con la sociedad civil, con comisiones, con entrevistas a referentes locales, a referentes calificados. Y ahí, como también comentaba Silvana, fuimos ensayando distintas estrategias para darle voz a estos distintos actores que fueran dotando de contenido a este plan de cuidados. Ahí fuimos haciendo las asambleas barriales en un principio, en contexto de pandemia además, igual con convocatorias. Esto quería decir que había un interés por pensar varias cosas, pero entre esas otras cosas también el tema de los cuidados, los encuentros de cuidados. Lo trabajamos a nivel de las redes del municipio y del equipo de igualdad, redes que preexistían en el municipio y que era necesario reconocer su trabajo, pero también fortalecerlo. Y fue así que fuimos haciendo priorizando determinadas líneas de acción, porque el riesgo era ¿no? ¿Qué tenía que tener un plan de cuidados de un gobierno municipal? ¿Qué énfasis le íbamos a dar? Y ahí, bueno, estas líneas prioritarias que definimos en el plan de cuidados, que están en la publicación y lo van a ver, están en la página web del municipio también, que tienen que ver, bueno, en primer lugar, tratándose de un gobierno municipal que promueve un territorio y una ciudad cuidadora, el urbanismo feminista.
Y ahí estrategias vinculadas a la mejora de la infraestructura y del equipamiento urbano para que la ciudad sea habitable por todas y por todas, transitable y habitable por todas y por todos. Y bueno, ahí hicimos mejoras en veredas, en rampas, pero también instalación de bancos de descansos, de refugios peatonales, de iluminación, de juegos infantiles. Luego también tenía que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Otro de los ejes que estuvimos promoviendo, y esto que decía Silvana, una corresponsabilidad que sin dudas tiene que estar a la interna del ámbito doméstico y de los colectivos, pero también una corresponsabilidad que involucra al Estado. Y que no son puntos dicotómicos, ¿no? No podemos ver que es o todo comunidad o todo Estado, sino que se necesita de la articulación de estas estrategias para dar respuesta a los cuidados. Y ahí un Estado que ponga a disposición servicios y recursos para tales efectos. Para promover la corresponsabilidad, las campañas, que hoy ya son una marca del municipio B, fueron fundamentales. Y me refiero a las campañas de balconeras feministas, que es la más conocida quizás, pero también de Plantar es Cuidar. Y fue todo un desafío, que es el tercer eje, que tiene que ver con colocar el ambiente como parte de los cuidados, el cuidado del ambiente, ¿no? Como parte de los cuidados, en un municipio 100% urbanizado. Colocar los temas de ambiente y de nuestra interdependencia con el ambiente fue sin duda un desafío. Ahí, bueno, decíamos que era importante la corresponsabilidad, el urbanismo feminista y cuidado del ambiente, pero también el sabernos ecodependientes, el sabernos interdependientes. Y otras de las estrategias que tuvimos en esto de que buscó ser un plan integral y no quedar sujeto a la atención de las personas dependientes, también a la atención de las personas dependientes, pero no solo, tuvo que ver con pensar, bueno, qué lugar tenían las vejeces en los cuidados, y ahí problematizar que la soledad no tiene que ser la única manera de envejecer. Ahí promovimos el Plan Conecta, que ustedes lo van a ver ahí también detallado en las publicaciones, que tiene que ver con poder envejecer junto con otros y otras, y en espacios de encuentro, de disfrute, de recreación, y promover el encuentro y la recreación como parte de los cuidados también. Ahí tuvimos un convenio con la cooperativa Caminos, que andan por ahí, que ha sido central en esto, pero también la inclusión digital, ahí están, la inclusión digital también para personas mayores y que pudieran ser luego replicadoras de esa inclusión digital, e incluso cómo podíamos articular eso con estrategias que se estaba dando en el municipio de generación de sitios de memoria, con QR. Bueno, ¿cómo voy a leer un QR si no tengo ninguna herramienta vinculada a inclusión digital? Los cupos de cuidados para las infancias. Y ahí de vuelta la articulación con actores que ya estaban trabajando en el territorio vinculados a estos temas, como la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología, que lo que hicieron fue abrir sus centros de cuidado y recreación para que población que no es del ámbito académico pudiera acceder a las facultades, ¿no? Y como nos decían en varios de los encuentros, muchas madres, sobre todo que no solo están pudiendo pensar proyectos de autonomía de otra forma, también decían, bueno, yo no sabía que había una facultad que me podía recibir, ¿no? Es más, yo no sabía quizás que había una facultad, porque muchas son migrantes. Y también decían por allá en un encuentro de psicología, bueno, es raro y es lindo que una facultad me esté cuidando en este momento, ¿no? También, durante el desarrollo del plan de cuidados, tuvimos que visibilizar y reconocer distintas formas de cuidado, algo decía Silvana hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay arreglos familiares diversos para cuidar. Y hay que reconocerlos y visibilizarlos. Ahí el encuentro con mujeres afro y mujeres migrantes fue fundamental para visibilizar, reconocer que hay prácticas históricas de cuidado de las internas de la familia y que no necesariamente coinciden con las que tradicionalmente conocemos, y que migrar y tener familia en este país y en otro país implica también pensar los cuidados de otras maneras y con otros desafíos. Y finalmente, esto que decía Silvana, ¿no? Cómo fortalecer estrategias de cuidados comunitarios, fortaleciéndolas, no cooptándolas, y tampoco dejándoles a la deriva, ¿no? En esto de que sin comunidad no hay cuidados, pero que hay una responsabilidad estatal también en los cuidados.
Bueno, el plan como vemos, se plantea una visión integral de los cuidados, no sujeto a una mirada solo de dependencia vinculada a los cuidados, y se para desde ahí porque entiende que no hay una única forma de cuidar, y que tampoco hay una única población a cuidar, que existen múltiples prácticas y formas para poder cuidar, que es, como decía hoy, que se hace necesario visibilizar y fortalecer, y que también todos y todas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, de distintas maneras y de distintas formas, digamos, ¿no? Por último, quería decir que todo este plan se fue armando en el proceso, y eso es muy difícil, porque no es que existiera un diseño inicial y que sabíamos hacia dónde íbamos y estaba todo clarísimo. No, lo fuimos armando, con los riesgos que eso tiene. Y parte de los riesgos era cómo comunicarlo. Y ahí fue central el apoyo de todo el equipo de comunicación, pero en particular de Cecilia, que anda por acá, que todo el tiempo estaba pensando en cómo se construía el relato, que fuera accesible, que fuera democrático y que pudiera llegar a todas las personas, entendiendo qué era esto que estábamos haciendo de los cuidados y de los cuidados desde un gobierno de cercanía. Entonces, transformar el hacer en relato y en un relato entendible y democrático fue fundamental también como parte de este plan de cuidados. Y en la página web del plan de cuidados del municipio B creo que se puede ver gran trabajo que hicieron desde las compañeras de comunicación. Y por último, como no podía ser de esta manera, porque el plan de cuidado surge así, de manera participativa y dialógica, la publicación también lo es. Y por eso une los datos, relatos, la información de múltiples actores, y ahí agradecer a todas las personas que fue por simple invitación, que dedicaron parte de su tiempo a escribir, a reflexionar y a poner sobre el papel lo que venían haciendo. En particular quiero agradecer a las compañeras del área social, que implicó dedicar muchas veces más horas a su tarea, pero también creo que fue un lindo momento para todo el equipo de decir, pensemos la praxis, hagamos un stop, pensemos, y eso sin duda nos ayuda a crecer como equipo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ambas, y para continuar invitamos a pasar a la mesa a quienes van a integrar esta segunda instancia de comentarios: Mónica Xavier, directora de InMujeres Mides, Susana Muniz, directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Mides, Margarita Perkovich de la Red Pro Cuidados y Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer, y además una de las consultoras del Plan de Cuidados del municipio B. Bien, y ahora sí, para comenzar con esta segunda mesa, entonces vamos a darle la palabra a Mónica Xavier, directora de InMujeres del Mides. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que es precioso reflexionar en este mes de los cuidados sobre una práctica, sobre un laboratorio que diseñó un municipio. Y estas cosas, a veces uno siente que la política viene muy de arriba, ¿no? ¿Y cuándo va a llegar al terreno? ¿Cuándo le va a cambiar la vida a la gente? Porque la verdad que cuidar transforma. Todos sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos necesitado cuidados y que hemos seguido adelante porque hemos tenido el derecho a ser cuidados. Claro, cuando no existe una política pública o cuando la política pública es insuficiente, esos cuidados hay que proveerlos desde el ámbito privado. Y ahí viene la gran brecha, ¿no? ¿Podemos o no podemos tener esa cobertura? El sistema de cuidados tiene mucho por andar y tiene mucho por recorrer, pero este laboratorio desde el territorio le da insumos muy importantes para ese diseño y rediseño permanente. Porque sin duda que acá estamos visibilizando una realidad. Las mujeres cuidamos, las mujeres aportamos y nunca es tan claro ese aporte cómo traduce en puntos concretos de la producción que todos hacemos y la riqueza que todos generamos en el año. Entonces, estar desarrollando una política en el territorio también implica esa pedagogía política de decirle: esto tiene que articularse de una forma en la que no volvamos a remarcar que ese cuidado nos compete solo a nosotras, nos
compete al conjunto de la sociedad. Por eso creo que los puntos de la corresponsabilidad entre todos, entre nuestros hogares tan diversos, entre el Estado y la sociedad, entre las organizaciones de la sociedad civil con las cuales necesitamos ese trabajo virtuoso, y con la academia, aportándonos no solo en concreto como pudieron hacer los espacios de cuidado, sino también el conocimiento, ayudándonos a traducir estas políticas en números y en expresiones que nos ayuden a comprender a todos el fenómeno. Pero claro, cada territorio tiene su particularidad, y esto, así haya otro municipio que lo quiera hacer y ojalá lo hagan, va a tener otros recorridos, otros énfasis, porque acá hay una comunidad que habita, y sin duda es una comunidad muy atravesada por estas cosas que decías, ¿no? Un porcentaje importante de población migrante asienta en esta zona y no asienta en otros. Y ahí todo lo inter que se abre con un laboratorio de esta naturaleza, en primer término lo intercultural, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos con estos temas, las discusiones que teníamos con muchos compañeros que decían: la política de cuidados es exclusivamente para aquella mujer que no tiene posibilidad de cuidar, salvo que el Estado le provea algún tipo de chance. Y decíamos: no, la política de cuidados atraviesa el conjunto de la sociedad. Las mujeres que tienen mayores dificultades desde el punto de vista económico, obvio que el Estado tiene que estar presente para habilitar esa situación. Pero las mujeres de clase media también lo necesitan, las mujeres de clase alta también lo necesitan. Obviamente no va a ser lo mismo la participación del Estado en proveer servicios en concreto de cada una de esas realidades, pero me parece que en la corresponsabilidad nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de decirle a la sociedad: tenemos brechas terribles de desigualdad las mujeres en esta sociedad. Esto no está despegado de otras realidades en las que nuestra sociedad tiene cifras realmente alarmantes, como es las cifras de violencia, donde ya Naciones Unidas nos dijo: Uruguay saca la peor de las notas en la evaluación en conjunto de las brechas de género. También necesitamos esto que, bueno, sin duda, una alcaldesa arquitecta le da el plus a todo esto de visibilizar ese urbanismo feminista imprescindible, ¿no? Que a veces las que ya tenemos calendario avanzado decimos: bueno, pero por esta vereda hay que recorrer, hay que llegar hasta tu casa por una vereda que está muy complicada o que no tenés, para quienes requieren de determinada asistencia en su movilidad, la facilidad imprescindible. Entonces, claro que allí uno percibe cuando una sociedad está amigable y cuando no, entre otras cosas porque la transitamos todos. O llamativamente ves que hay gente que tiene y necesita de determinados apoyos para su movilidad, que no la ves habitando el espacio público. Y esto, cuando uno ha tenido el privilegio de visitar otros países hace ya mucho tiempo, decías: bueno, pero es que acá hay mayor personas que tienen dificultades para su desplazamiento motriz, o lo que hay es un territorio que le habilita a que transite igual que quien no tiene esa dificultad. Y sin duda que es lo segundo, ¿verdad? Entonces, creo que la jerarquización de la mano de todo esto, del ambiente, quienes somos médicos sabemos que tenemos una definición sobre salud que nos remite a todo el contexto, pero que después también esa definición en salud hay que concretarla en la política pública, y no puede haber, si no hay un cuidado del ambiente y de la interrelación con el ambiente, un ambiente saludable en ese sentido. Entonces, a mí me parece que un elemento que es imprescindible destacar de esto es que se ha hecho en colectivo, ha sido una reflexión horizontal, democrática. Y no es que cuando uno todavía está diseñando una política requiere de ese mecanismo, lo requiere siempre, lo requiere para diseñar, lo requiere para evaluar, lo requiere para rectificar rumbos. Pero la tentación de que, bueno, hay tiempos acotados para hacer, entonces diseñémoslo desde un escritorio
territorio y con expertas y expertos, siempre está. Pero hay que recorrer estos caminos. Estos caminos son mucho más ricos y enriquecedores de una política que no se va a aplicar de la misma manera en cada lugar. Por eso me parece que la comunidad y el territorio le dan ese perfil concreto a la política pública que es imprescindible para que todos sepamos que bueno, en principio que los derechos nos asisten y segundo que conozcamos estas cosas, porque muchas veces las experiencias no trascienden a que el conjunto de la sociedad conozca y se involucre. No hay forma de generar este tipo de políticas si no es con el involucramiento de la sociedad. Entonces, a mí me parece que hay que tener claro que el Estado no puede diluir su responsabilidad y que esto no es un camino de relativizar la responsabilidad del Estado. Este es un camino de interrelación, de generación de una sociedad que se organiza porque el Estado no lo puede hacer todo, no lo debe hacer todo. No tenemos una mirada estatizadora que creemos que ahí está la verdad revelada y la equidad consagrada. No, nosotros lo que queremos es una sociedad activa que efectivamente se involucre, que con su conocimiento también pueda enriquecer esa mirada de la política pública y de la responsabilidad que en definitiva van a tener alguno de los tres niveles de gobierno, mejor dicho, los tres niveles de gobierno. Entonces esto también desata de abajo hacia arriba un encadenamiento de niveles de gobierno que es imprescindible. Y creo que ahí tenemos todo para recorrer y que es uno de los desafíos que nos plantea esta iniciativa surgida en el municipio B. Así que desde el punto de vista de lo que puede ser la mirada, que obviamente dentro del ministerio todos los boletos le corresponden acá a mi colega, pero desde el punto de vista de qué cosas remueve un sistema de cuidados armado en esta forma, y bueno, va a donde están las grietas, va a donde están las situaciones de inequidad más claras, y ojalá siempre podamos construir de esa manera, ¿no? Las políticas, sabiendo que hay situaciones estructurales que es muy difícil transformar con una ley. Pero cuando la ley se aplica de manera creativa y frente a los desafíos que te coloca la vida misma, bueno, podemos decir que el cuidado nos transforma. Y siempre decimos, una sociedad se cambia a sí misma o no se cambia. Y nosotros podemos avanzar en una transformación tan importante como lo que significa el sistema de cuidados para las concepciones y para la vida misma de la gente, pero si la sociedad no se apropia, difícilmente ese cambio, esa transformación sea sostenible y avance en el tiempo. Así que les agradezco por este esfuerzo y bueno, vamos a seguir mirando y estimulando que desde otros municipios estas prácticas ayuden a la mejor conformación de un sistema nacional integrado de cuidados. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus comentarios y reflexiones. Y ahora le damos la palabra a Susana Muniz, directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES. Bueno, primero que nada, buenos días a todas y a los pocos todos que hay, pero hay. Primero que nada, agradecer la invitación. Realmente me parece una experiencia muy interesante. Agradezco por compartirla con nosotros y felicitar al municipio B, a Silvana en particular, por todo este trabajo que han realizado en un municipio que realmente se ha volcado a este paradigma del cuidado. La verdad que me parece una experiencia sumamente interesante, primero por el marco conceptual, ¿no? De el derecho a la ciudad que coloca los bienes comunes como una cuestión política.
Y ahí en ese sentido pone la vida en el centro, ¿no? Por esto que decía también Beatriz, de que somos personas interdependientes y ecodependientes, y el cuidado justamente como justamente poniendo en el centro a la vida. Hay algunas reflexiones, ¿no? Cómo además lo separa claramente de estas políticas neoliberales que en definitiva lo que intentan es, el cuidado es para quienes lo pueden pagar y no para todas y todos. Entonces por eso la necesidad justamente de esta corresponsabilidad donde el Estado esté presente y se haga cargo, ¿no? Pero, como bien decía Mónica, no solo el Estado, esto tenemos que estar convencidos en la comunidad, porque si no hay comunidad y no hay participación social, difícilmente estas cosas se sostienen en el tiempo. Por otro lado, también pensar en el cuidado justamente como algo colectivo y no algo individual, porque también en realidad hasta ahora los cuidados han estado muy ligados al ámbito familiar y con una política muy individualista. Bueno, yo tengo quien me cuide, entonces me cuidan, pero en la familia, ¿no? Ligado a las mujeres y en esa concepción. Yo creo que aprender de la experiencia de los municipios, me parece que además, y extender esa experiencia, es todo un camino. Porque el tercer nivel de gobierno es el que está justamente más en cercanía y el que además, el que puede propiciar justamente la participación social. Y por esto que decía Mónica, porque dos municipios no son iguales. La semana pasada, con el inicio del mes de los cuidados, el viernes, estuvimos en otros municipios de Canelones, en La Paz, en Las Piedras, donde también hay una participación a nivel de cuidado diferente. Y esto me parece que es lo valioso. En realidad cada municipio es quien puede decir de alguna manera cómo se deben hacer los cuidados y a qué poblaciones deben llegar. La estoy mirando acá a la compañera que es del municipio de La Floresta, y el municipio de La Floresta es un municipio que creció durante la pandemia, sobre todo con personas mayores que se fueron a vivir ahí para no quedar encerrados. Entonces ahí los cuidados seguramente son bien diferentes que otro municipio que es cerca, que es Barros Blancos, donde la población es sobre todo joven. Entonces, cada municipio en realidad tiene experiencias diferentes, pero lo bueno es poderlas de alguna manera poner sobre la mesa y aprender unos municipios de los otros. Esto de que también decía, ¿no? En el libro, de asumir los municipios como identidades colectivas y una construcción del sentido de vida en común. Por lo tanto, en esto me parece que es lo que hay que trabajar y que venimos trabajando desde la Secretaría junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que también están aquí, en pensar, bueno, cómo justamente estos cuidados se pueden, en esto de querer universalizarlos, obviamente hay que ir quemando etapas, pero necesariamente la municipalización, la descentralización son herramientas bien válidas. Me quedo también pensando en estas cuestiones cuando estamos frente a un diálogo social, ¿no? O a la instancia de un diálogo social, cómo también estos elementos tienen que estar puestos arriba de la mesa. Porque en realidad cuando hablamos, ¿no? De la seguridad social es bastante más que el tema jubilatorio. Y estas cosas en realidad nos tienen que acompañar a lo largo de todo el trayecto de vida. También la otra enseñanza, ¿no? Es que cuando en el medio de la pandemia, lo decía hoy Silvana, cuando mucho más tendríamos que haber implementado los cuidados, el gobierno nacional tendió a reducir el tema de los cuidados. Y cómo, por ejemplo, aparecieron estas experiencias y se fortalecieron en los distintos municipios, sin apoyo del gobierno central, pero sin embargo, sí con el apoyo de la comunidad. Entonces, a mí me parece que también hay una experiencia muy importante
a recoger en ese sentido, y como la necesidad de, en otras condiciones, articular los distintos niveles de gobierno para hacer justamente convertir a los cuidados en una política universal. Así que bueno, yo reiterar las felicitaciones, la verdad que súper interesante y súper valiosa la experiencia, y en realidad lo personifico en Silvana, pero en realidad la felicitación es para todas las compañeras que trabajaron desde el municipio, para todos quienes acompañaron, pero es para la comunidad del municipio B. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Es el turno ahora de Margarita Perkovich de la Red Pro Cuidados. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y la verdad, esta publicación es un tesoro, porque sistematizar todo lo que hicieron es muy importante para la política nacional, es muy importante para quienes venimos trabajando en este tema de tantos años, porque nos aterriza una cantidad de cosas y podemos ver todo lo que se puede hacer en estos ámbitos locales de cercanía y los desafíos que también nos plantean. A mí me parece que yo quiero hablar en primer lugar por algo que a mí me ha preocupado toda la vida y en que he estado muy metida en la discusión, que es el rol de los municipios. Desde que se crean el rol de los municipios, nosotros vamos a tener que discutir ese rol seguramente muy cercanamente. Entonces, estas sistematizaciones nos ayudan a pensar qué cambios también políticamente se van a necesitar para fortalecer a los municipios, que es un reclamo grande que hemos encontrado en concejales municipales, concejales vecinales y en alcaldes y alcaldesas. Entonces, este tipo de sistematizaciones de los avances que se pueden hacer concretamente con políticas, con planificación y sobre todo involucrando a la comunidad directamente para enriquecer. Es algo que a veces desde la política nacional no es tan fácil. Por lo tanto, son herramientas que me parece que este aporte es especialmente importante, y destaco el prólogo, que me parece que es una joyita realmente de reflexión sobre este tema. A mí otra cosa que me ha parecido importante de este tipo de trabajo que ha hecho el municipio B es subvertir esa cultura de invisibilización de las personas que cuidan. Bueno, es lo que reclamamos las mujeres desde la recuperación democrática, que existe una corresponsabilidad del Estado, de los privados, de la comunidad y adentro de las familias, ¿no? Ese tema que hace a un problema de desigualdad tan brutal y que tiene tales consecuencias y que es tan poco visibilizado, cuando se discute de esta forma con la gente directamente, ayuda a expandir la reflexión y el cambio cultural de la sociedad, porque se hace desde la base, ¿no? No se hace solamente con discursos. Ayuda, por supuesto, que haya campañas de comunicación, Susana, muy importante sobre eso, pero el hecho de que se haga ese trabajo que es de red, es lo que hace que cambie el sentido común de las sociedades, que es muy conservador en ese aspecto, y lo sabemos acá en este país por las encuestas que se han hecho. Hay una serie de cosas que me parece que son interesantes de destacar, de toda esta relación que hay acá de las cosas que se han hecho. El evaluar esto, que es un poco
lo que es la publicación, plantear y trasladar las cosas que se han hecho. Sirve para la evaluación, y esa evaluación en este tema, que es muy de fondo y muy de cambio, tiene que ser permanente. Entonces me parece estupendo que eso se haya hecho, porque no siempre se hace la evaluación de las políticas que se impulsan. El otro tema es que uno en el libro ve cómo va avanzando en un tema que es muy importante, que es avanzar en la corresponsabilidad del Estado. Es decir, cómo se van incorporando organismos para involucrarlos en ese cambio cultural. Entonces, el involucrar a la universidad y a las facultades o a las organizaciones sociales que son actores más importantes, que nosotros que somos una pequeña red, decimos que hacemos incidencia política, pero en cambio trabajar con la Central de Trabajadores, trabajar con ONASPU, ¿no? Son actores potentes. Incorporarlos forma parte de ese cambio de fondo que queremos para que mujeres solas, con capacidad de seguir algunas, de seguir actuando, y otras no, están solas. Entonces lo que decía Beatriz de buscar alternativas para encontrarse, para que salgan de esa terrible soledad. Y creo que se abren desafíos que nosotros alguna vez, la Milo Solana, y se lo planteamos porque le trajimos una listita con Teresa hace bastante, al principio de la administración, en que una de las cosas que planteamos, algunas las hizo el municipio B, que es la parte de capacitación en toda la parte tecnológica, que las personas mayores no manejamos, porque va a una velocidad que es imposible. Y entonces eso lleva a la incomunicación. Pero también el tema de la soledad en este municipio implica muchas mujeres viejas, solas, en casas, que se van deteriorando y que ellas no pueden mantener, porque las heredaron, porque de repente son de ellas, de sus padres. Y ahí un rol municipal es el tener una cuadrilla, que no debe salir tan caro el presupuesto departamental, al detectar esas cosas en ese trabajo que se hace, de detección, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que es uno de los roles de los municipios en este país, de gente muy avejentada y muy sola. Y por supuesto que la detección de lo que hizo el municipio y que hace el gobierno departamental, que es los datos. Tener los datos, cubrir la georreferenciación de datos, dónde están los servicios, dónde están las poblaciones a cuidar, etc. Porque eso también es la base que necesita la política nacional para aterrizar. Así que me parece que también es un aporte, los mapas interactivos, ¿no? Me pareció un aporte bien importante. Después, en esa detección georreferencial, creo que es otro aporte para la política nacional, es detectar las jefaturas femeninas, que son en definitiva, como todas sabemos, las que reproducen la pobreza, y tanto se habla de la pobreza infantil, pero es la pobreza de la jefatura de las mujeres, que es muy fuerte en este país, y que es el desafío, porque el desafío de eliminar la pobreza sabemos que es largo, pero hay que empezar por ahí. Entonces, ese rol de los municipios, en esa cercanía, esa interactividad de detección, me parece que es otro aporte muy importante. Y por supuesto, se hizo un esfuerzo de detectar los presupuestos que se estaban brindando en estas políticas, y ese es otro desafío, que eso no quede invisibilizado, porque es un aporte que se hace a nivel local, que se complementa con los que se van a tener que hacer a nivel nacional, pero visibilizarlo y hacer el esfuerzo en un gobierno departamental que tiene las herramientas para hacerlo, me parece que es un aporte, por supuesto, para otros gobiernos departamentales. Me parece que con relación a la educación y toda esa preciosísima
trabajo que se hizo con la niñez de las escuelas, los directores de las escuelas, involucrar a los chiquilines para sentirse actores del territorio. Es un trabajo fantástico con los chiquilines, y ahí el desafío de la universidad y del Ministerio de Educación y Cultura, de la ANEP, es la educación en ese tema de la empatía que se ha perdido por el otro, por la otra, que tiene menos posibilidades. Recién hablábamos con una compañera del tema de que muchos chiquilines tienen miedo de la gente en situación de calle. Eso es toda gente joven, destruida, ¿no? Y eso sí se educa en la solidaridad, pero también en la empatía de entender cómo llegó esa persona, eso en los niños. Me parece que es un desafío grande que tenemos, que la política nacional tiene que hacer, digamos, mucho hincapié en los responsables de la parte educativa. Y por último, voy a dar una opinión personal, porque es muy discutido en la red pro cuidado, pero es una cosa que he discutido muchas veces con Liliana, ella sabe lo que le voy a decir. Claro, yo creo que es una alerta. A mí me parece que esto de la multifuncionalidad, de la multiplicidad, abrir el tema de los cuidados que ha hecho el municipio, que es cuidar la vida, que es incorporar el tema del cuidado ambiental, hacerse responsable, que es todo un desafío para el gobierno de Montevideo, y lo que es la limpieza y lo que es que la gente se sienta responsable de eso. En el caso de los cuidados, a mí me parece que no hay que perder el centro del cuidado de las personas. ¿Por qué? Porque es el deterioro, digamos, el que tenemos nosotros, cultural, y es que eso es invisible y no se ve. Y le cuesta mucho al Estado asumirlo también como una política pública que debe ser atendida porque genera una desigualdad que atraviesa todas las políticas. Entonces, yo sé que las mujeres somos mucho más activas que los varones. Y por eso las Naciones Unidas y el PNUMA, que es la Agencia de Ambiente, ha decidido trabajar con las mujeres. O las mujeres apoya, ¿verdad? Claro, somos mucho, participamos y somos activas y aterrizamos. Pero a mí me parece que eso, colabora con el desarrollo sostenible, no nos pide la sociedad conservadora que no ve que cuidamos y reproducimos la vida y reproducimos la fuerza de trabajo, no nos pide que nos encarguemos del desarrollo sostenible. Y cambio así sigue pensando que tenemos que seguir cuidando. Entonces, yo creo que ahí hay una alerta que hay que tener en cuenta. Y que, la miró Mónica, y le digo, tenemos que poner el acento en eso, porque es el desafío más grande que tenemos, es cambiar a la sociedad, que es muy conservadora y que le cuesta cambiar en este país, porque si no, no vamos a poder cambiar tampoco las políticas nacionales y a los actores del Estado, ¿no? Que también son tradicionales y la mayoría son varones, y por lo tanto les cuesta, porque no han privilegiado para nada el tema de los cuidados, salvo honrosas excepciones. Bueno, pero esa era simplemente una alerta, yo sé que Lilian me va a pelear, pero me gusta realmente decirla porque es una preocupación personal que tengo y que alguna vez se la he transmitido a la alcaldesa, y bueno, pero es una maravilla, y ojalá esto se repitiera en muchos otros municipios con las características distintas que tengan, pero esto sirve para que trabajen los otros municipios. Muchas gracias, Margarita, y para finalizar
comenzar con esta segunda mesa de comentarios, le damos la palabra a Lilian Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer y una de las consultoras del Plan de Cuidados del municipio B. Bueno, un gusto y primero saludar la discrepancia porque así animamos los debates y discutimos en serio, porque solamente cuando se asumen las diversas perspectivas en un debate es cuando realmente aparece, no como una palabra que aparentemente nos involucra a todas las personas y después no tiene ningún contenido. Entonces, en ese sentido saludo. Primero, quiero reafirmar mi satisfacción de haber trabajado en equipo con Sol durante todos estos años, donde hemos aprendido mucho mutuamente. Yo he aprendido mucho de ella y espero que ella también de mí, en el sentido del trabajo práctico, concreto, los desafíos, las tareas, algunas muy sencillas, muy de poner el cuerpo concreto, y otras en la reflexión, porque las preguntas que nos hemos ido haciendo, lo decía Beatriz, ha sido, bueno, cómo construir, cómo bajar a tierra una cantidad de premisas que tenemos en la trayectoria, en mi caso como feminista, una trayectoria larga, cómo bajarlo a tierra, cómo llevarlo a un territorio donde, para tomar como dos ejes de Arendt, de Hannah Arendt, que me gustan mucho, ella plantea alterar la textura de lo social, y la segunda, construir estructuras renovadas de gobierno. Y esos dos ejes que hacen al cambio son fundamentales tener en cuenta. Bueno, ¿cómo alteramos la textura social? Desde mi ángulo, y contestándole a Margarita, el construir también nuestra mirada ecodependiente, porque no es verdad que hay un cuidado, por un lado entre las personas y otro con la naturaleza. No podemos pensar así. En realidad, las personas vivimos por la naturaleza. Si tenemos comidas contaminadas, si tenemos formas de producción de vida y de construcción de lo común que no existe y todo se privatiza, las personas somos las que sufrimos. Entonces, no podemos pensar, tenemos esta condición de extrañamiento sobre la ecodependencia, que yo creo que altera nuestras formas de vida, porque nos desentendemos de cómo se produce la comida, de qué se usa en el medio ambiente, cómo se planta o no se planta, cómo se construyen torres, cómo construimos una ciudad que cada vez nos aprisiona y nos congela más en territorios concretos, y cómo esa construcción de ciudad también se da sobre la base de desigualdades. Entonces, a mí me parece que el alterar lo social también supone asumir la ecodependencia necesaria para pensarnos, y pensemos nada más que con el cambio climático, las olas de calor o las olas de frío, son determinados núcleos de personas que van a sentir ese impacto, que no cae por igual a todas las personas, obviamente, porque no es lo mismo tener una casa con calefacción o con refrigeración que no tenerla. Y en esas desigualdades está toda nuestra vida social. Entonces, yo primero me gustaría pensar que por lo menos asumimos el desafío. Todavía yo creo que queda mucho. Yo soy crítica al respecto de lo que pudimos incorporar en este tiempo, porque solamente vamos haciendo talleres en el Huertizate, hay prácticas concretas que son prioritarias, porque el hacer en común, el plantar en común, el dedicar tiempo para hacer con otros que nazca una zanahoria o un tomate, supone también asumir la naturaleza como parte de nuestra vida y tener otra relación. Pero eso son cuestiones previas para poder pensar cómo son las políticas ecológicamente reales en las ciudades y qué prácticas políticas debemos incorporar. Entonces, es todavía un desafío
importante, sobre todo porque también hay otras dimensiones que durante mucho tiempo se nos ha expropiado la capacidad de decidir sobre lo común, es decir, qué tipo de vida. No, parece que hay cosas que pasan en nuestros barrios que no dependen de nuestras decisiones. Entonces, poder unir lo participativo con las decisiones es también un desafío permanente para los gobiernos que creen en una posibilidad de vida en común habitable para todas las personas y atendiendo a las desigualdades. Por supuesto que yo creo que uno de los ejes principales de un plan de cuidado tiene que tener como norma, como meta, como objetivo, la despatriarcalización de los cuidados. Sin despatriarcalizar los cuidados, las mujeres seguiremos siendo las únicas responsables de cuidar la vida, porque eso es independiente de que nos lo digan o no. Somos las cuidadoras de las tramas de la vida, no solo adentro de nuestras casas, también en las comunidades. También cuando vemos las organizaciones sociales, la mayoría de esas organizaciones están compuestas por mujeres. Entonces, y también hay intereses múltiples a desarrollar. Entonces, atacar la fragmentación, las fragmentaciones sociales que nos dividen, es un elemento que forma parte de ese poner en común y ese construir participativamente. Capaz que vamos más lentos, pero también vamos incorporando estas dimensiones. Entonces creo que nos queda todavía un debate y está bueno que se abra ese debate. Tenemos las feministas que trabajar en el cambio de imaginarios colectivos que tengan que ver con una nueva relación con el ambiente. Bueno, yo me defino ecofeminista y por lo tanto sí, porque quiero hacerlo y porque veo ese desafío como parte de las transformaciones necesarias en un momento en que desde en el planeta se han agotado algunas de las dimensiones que hacen a las posibilidades de la vida para todas las personas. Cada vez hay más personas que tienen que migrar por razones climáticas, porque no tienen acceso al agua, porque el agua es un problema, y es un problema, y no es un problema que estamos hablando de África o de la India. Es un problema del Uruguay, es un problema de Montevideo y la cuenca metropolitana. Tuvimos 4 meses teniendo que comprar agua. O sea, entonces estamos hablando de que en realidad el desafío ambiental es un desafío para las políticas públicas todas. Y acá, en realidad, poner estas dimensiones en el trabajo colectivo me parece un desafío importante. Yo espero que la lectura del libro le motive muchas discusiones, muchos intercambios, sobre todo en el desafío de las políticas, que sabemos que siempre supone una priorización, pero hay cosas que no necesariamente requieren priorización. Tener una narrativa integral, feminista y ecológica, no es un problema de recursos, es un problema de cabeza, es un problema de mirada, y creo que todas podemos avanzar en esa mirada colectiva, aunque después dediquemos nuestros esfuerzos y nuestras políticas a algunas áreas que son prioritarias. Bueno, así que les invito a leer El cuidar nos transforma. Gracias. Gracias Lilian, gracias a las 4. Damos por finalizada esta presentación y aprovechamos para invitarles a la presentación de nuestra próxima publicación, Participación Ciudadana en el Municipio B, el lunes 28 de abril a las 10:30 de la mañana en el espacio Colabora. Gracias a todos y todas por habernos acompañado.